Ahora que el presidente la agarró en contra de la clase media, pues todo el mundo volteó a ver a ese sector de la población, un sector de la población que paradójicamente creció, se reposicionó, se robusteció durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Pero, ¿qué es la clase media? Vamos a platicar con Rodolfo de la Torre. Él es director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo definiríamos a la clase media? Bueno, no hay una forma única de definir a la clase media, pero generalmente se acepta que la clase media tiene una riqueza alrededor del promedio del país, o es posible que tenga una riqueza menor al promedio, pero altos niveles educativos. Esa es quizás la definición de riqueza que más se acerca a la que durante mucho tiempo se manejó al inicio de la economía, que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas, pues de manejar su propio destino productivo. En ausencia de una definición de este tipo, pues lo que suele hacerse es considerar el ingreso como un parámetro. Y por ejemplo, un estudio reciente del Banco Mundial habla de que la pertenencia a la clase media significa que una familia de alrededor de 4 personas estaría entre los 30,000 y los 170,000 pesos de ingresos mensuales. Eso es lo que aproximadamente definiría una posición de clase media, y la parte más significativa de esta definición es que con este tipo de ingresos, pues se tiene cierta resistencia a situaciones críticas como enfermedades, pérdidas de empleo o incluso crisis sanitarias como las que hemos vivido. No se es tan vulnerable teniendo este tipo de ingresos, aunque definitivamente pues lo que hemos visto recientemente es que tampoco es necesariamente una garantía que no se pueda, digamos, vulnerar. Por supuesto, Rodolfo. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. A partir de lo que nos comentas, Rodolfo, ¿qué porcentaje de la población estaría en estos momentos en la clase media? ¿Hay de alguna manera un reconocimiento del Banco Mundial de que pues se ha hecho más chica en México y en el resto de Latinoamérica? Buenas tardes, Rogelio. Pues mira, si nos atenemos a la definición del Banco Mundial, la clase media habría tenido una reducción de alrededor de 3 puntos porcentuales, pasando de representar cerca de 30% de la población a 27% de la población. Esta es una guía que pues podemos tomar para dimensionar, pues en este caso, lo que ha ocurrido con la clase media. Otras medidas de la clase media la sitúan por arriba de este porcentaje, pero lo que es común a todas estas definiciones es que en esta situación que hemos atravesado, no importa tanto el tamaño, sino los ingresos que tienen esta clase media en promedio. Y estos ingresos se han deteriorado al punto de que muchos que pertenecían a la clase media, pues han pasado a engrosar las filas de la pobreza, con lo cual la pobreza que actualmente existe, pues tiene una serie de poblaciones que antes no la conocían y precisamente procedentes de la clase media. Independientemente de la definición que se aplique para determinar la clase media, Rodolfo, ¿cómo enfrentó la crisis? ¿Cómo está saliendo de esta crisis del coronavirus la clase media de este país? Pues mira, hay una serie de dificultades muy fuertes para recobrar la situación que se tenía anteriormente. Y la razón fundamental es que, pues, la clase media, en esencia, depende de su trabajo y, en menor medida, pues, de la riqueza que puede manejar. Y los trabajos que suele tener la clase media son trabajos calificados, son trabajos de una remuneración a un trabajo que a veces es especializado. Desafortunadamente en esta crisis, la pérdida de empleos se tradujo, por un lado,
en esta reducción de ingresos y de posición en el mercado laboral, que no se recupera debido a que los empleos que surgen no son de la misma calidad que anteriormente. Entonces la clase media está teniendo severos problemas para obtener nuevamente los empleos que antes tenía o el nivel de remuneración que gozaba antes de la crisis. Claro. Rodolfo, el presidente López Obrador habla de construir una nueva clase media, algo que no se ve fácil si vemos las estadísticas. Quizás solamente China es el que ha podido en estos años pues sacar de la pobreza a millones de personas, pero con tasas de crecimiento impresionantes. Efectivamente, China es uno de los países que ha visto reducir notablemente la pobreza y aumentar las filas de la clase media, pero con tasas de crecimiento pues que han oscilado entre el 6% cuando son las más bajas hasta arriba del 10%. En el caso de México, pues la clase media no puede contar con un desempeño de la economía de este tipo. De hecho, ya antes de la crisis de la pandemia, pues había algunos indicadores preocupantes de la posición que guardaba la clase media, porque aunque esta había crecido un poco, no lo había hecho la remuneración promedio de sus integrantes. Entonces sí, podía haber una clase media un poco más amplia, pero menos recursos que le tocaba a este conjunto de la población. Así es que sí, es urgente crecimiento económico para que se recupere la clase media, pero pues no ha aparecido, ya no digamos en esta administración, que ha sido claramente negativo, incluso antes de la crisis, sino ha sido un crecimiento muy bajo desde antes. Precisamente ahora que mencionas que esta clase media ya veía venir afectaciones mucho antes de que se cruzara la pandemia, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las políticas que han mermado precisamente su presencia, que han mermado su poder adquisitivo, que han de alguna manera pues trastocado los beneficios que tenían y que ahora ya no tienen? Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en esta ley de austeridad, la imposibilidad de que se puedan contratar funcionarios públicos en el sector privado, en fin, ¿cuáles han sido esas decisiones que les han afectado? Pues ya desde antes de esta administración, un problema que complicaba la vida a la clase media es que los empleos formales no se estaban expandiendo de una forma que pudiera absorber a la población en empleos de buena remuneración que precisamente le dieran pertenencia a esta clase media. Ahora, en esta administración esto se ha agravado, no solamente por la falta de inversión, sino también porque la incertidumbre en general en las políticas públicas, llámense de salud, de educación, de apoyo a los empleos cuando hay una situación crítica, pues no se ha visto con claridad que vayan en la dirección correcta. Entonces, tanto la falta de crecimiento del empleo formal como políticas públicas erráticas, pues sí están lastimando a la clase media. Bien, pues te queremos agradecer, Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, estos minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes.